La crisis de un país atiza los desbalances mentales que además afloran con la llegada de la pandemia. Ese es el tema que vamos a tratar hoy en nuestro espacio Cara a Cara, y para eso traemos como invitada a la psicóloga Yorelis Acosta, también es investigadora del CENDES de la Universidad Central de Venezuela. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Siempre a la orden cuando se trata de la salud mental. Sí, y es importante porque en estos tiempos Venezuela, o desde hace muchos años, Venezuela viene sumergida en una profunda crisis económica, política, social, que parece que nunca va a terminar, y eso ha traído severas consecuencias en las familias venezolanas y sobre todo con la llegada de la pandemia. ¿Usted cómo ve este proceso en la población venezolana actualmente, lo que fue el 2021 y lo que se proyecta para este 2022? Bueno, el efecto es sumativo, como dices tú. Tenemos muchos años en crisis y vivir en un país en crisis va a afectar tu tranquilidad. Y la tranquilidad es salud mental. Hay personas que no quieren referirse a eso, que no quieren conversar sobre ese tema. A mí me gusta pensar también en la salud psicológica. Tenemos mucho más entrenamiento y cuidamos mucho más lo físico y dejamos de lado lo psicológico, que es tan importante, porque si esto no funciona, el resto no te vas a sentir bien, tampoco no va a funcionar bien. Entonces venimos con esta afectación psicosocial que llamamos, las personas se sienten intranquilas, preocupadas. Ya el solo hecho de estar en un país violento, de vivir hiperinflación, solamente ese factor ya te quita tranquilidad, te quita el sueño, vas a tener un descanso que no va a ser reparador, las personas se despiertan en la noche con sus ideas recurrentes, ¿no? Y a eso le sumamos la pandemia, que implicó un cambio de comportamientos brutal, radical. O sea, de un viernes a un lunes tuvimos que cambiar nuestra manera de vivir en completo, educación, salidas, trabajo, etcétera. Algunas personas pudieron, aquellas que son más flexibles, más abiertas a los cambios, pudieron sortear y romper estos viejos esquemas de vida para construir unos nuevos esquemas y aceptar esta nueva realidad, pero no todas las personas. Además, aquellas personas que ya tenían antecedentes de sufrir insomnio, ansiedad, antecedentes psicológicos, iban a sufrir mucho más en pandemia, ¿no? Porque no llevan bien el encierro y los cambios tampoco. Entonces, los síntomas que ya se padecían venían a intensificarse en este tiempo de pandemia. Tampoco nos imaginábamos que íbamos a tener un periodo tan largo, y a casi 2 años todavía nos queda un tiempo de fortalecer estos cambios que hemos hecho o seguir modificando nuestros comportamientos, nuestro esquema de relación social, pensemos, ¿no? O sea, siempre vamos a usar el tapabocas, el distanciamiento físico, las reuniones de muchas personas ya no van a estar, la educación va a ir a un esquema híbrido, las empresas también. Ahora, los cambios no han sido fáciles, las empresas han tenido que ayudar a sus colaboradores a darles apoyo psicológico, porque todo se movió emocionalmente. Sobre todo los niños, ¿cómo se han visto afectados durante todo este tiempo de la crisis país, pero también con la pandemia? Bueno, los niños tienes que sumarles sus padres, que el espacio de vivir de su hogar se convirtió en el todo, en el espacio del descanso, de la convivencia familiar, del estudio. Si no tenías las condiciones para estudiar, si no tienes un buen internet, si no tienes computadora para todos, porque a lo mejor había una computadora para hacer la tarea, y llevar tareas simultáneas para los padres resultó ser altamente estresante. O sea, tener a los niños, cumplir con tus obligaciones laborales, pero además la casa también, ¿no? Y implicaba, bueno, esa organización al detalle, y que todos los miembros de la familia pudieran ceder, colaborar, porque mamá está en la casa no para estar cocinando todo el día. Bueno, tú estás en la casa, pero estoy en la casa trabajando en las labores de la casa, asistiendo a los niños, y si tienes un adulto mayor que requiera también cuidado, o sea, tienes que llevar prácticamente el día a día de todos, con un espacio para ti, para el descanso y para poder recuperarte de ese gran esfuerzo. Después de 2 años siento que muchos venezolanos se sienten agotados física y emocionalmente. Ese es el estado emocional que predomina.
Entonces, ¿cómo no vamos acumulando todo este cansancio mental? Haciendo pausas. Y hay que hacer pausas breves y pausas más largas. Estamos comenzando un año, había que descansar. A lo mejor no podíamos viajar, pero hay que descansar. Ir a ser positivo. Hay varias cosas que debemos hacer para ser positivos, y ser positivo se aprende. Hay unas emociones que son innatas, que nacen con nosotros, pero hay otras que se aprendan. Se aprende el optimismo, la esperanza, aprendemos a cuidarnos emocionalmente para, primero, que puedas, dentro de la adversidad, ser fuerte, y dentro de lo que te hace sufrir, poder girar y con esa misma fuerza trabajar en pro de los otros. Cuidarte tú para que puedas ayudar a los otros. Si tú estás agotada, no vas a poder ayudar a los demás. Si tú estás en un estado emocional de tristeza, de rabia, no vas a poder ayudar a los demás. Así que ese concepto de autocuidado emocional es importante. Tratar de cuidar tus hábitos, de cuidar tu descanso, porque la base de la salud mental es el descanso. Si tú no estás descansando bien, si no duermes lo suficiente, si ese descanso no es reparador, ese es un síntoma de alarma. Y hay personas incluso que te comentan, anoche soñé con la crisis, anoche, o sea, cuando llegas a soñar con eso, ¿verdad? Es otro síntoma de alarma. ¿Cómo se puede manejar eso, y tener crisis de pánico, que también han sido muy recurrentes en estos tiempos, pensamientos intrusivos. Yo dejaría esos 4 elementos para las personas que nos están viendo. Si usted presenta alguno de esos síntomas, tiene que buscar ayuda especializada. Podríamos comenzar leyendo algunas cosas, que en red hay cosas muy interesantes, hay especialistas que estamos generando contenido, pero la ayuda profesional es fundamental. ¿Cuáles han sido los casos más fuertes que le ha tocado a usted como psicóloga recibir en medio de esta situación país? Los casos de duelo en los últimos tiempos, porque todos hemos perdido ya familiares, amigos, vecinos, pero cuando eres tú el que contagia, por ejemplo, a un padre y ese padre muere, es un duelo con culpa y es muy intenso y cuesta mucho apoyar a una persona a que comprenda que nadie hace a propósito. Tú no contagias a alguien a propósito, pero obviamente has debido cuidar al adulto mayor, mantener siempre el distanciamiento, usar el tapaboca, no confiarnos de nadie, es que es mi vecino, es que es mi prima, es que se ve bien. En reuniones familiares son los centros también de contagio. Entonces no bajemos la guardia, hay que seguirse cuidando, solamente lean, consulten especialistas, fuentes realmente científicas que te vayan a dar información fidedigna, y bueno, y cuide su salud física y su salud emocional. Estadísticas, doctora, ¿manejan alguna estadística de crecimiento o aumento de depresiones en ese particular? Es muy difícil en Venezuela llevar ese tipo de estadísticas. Lo que sí sabemos, por ejemplo, es que los suicidios han subido en los últimos años, ¿verdad? El Observatorio Venezolano de Violencia lleva esa información, pero los psicólogos sabemos que hay un aumento de las solicitudes de ayuda, que nuestras líneas telefónicas, que hay 2 líneas de la Federación de Psicólogos, están prácticamente colapsadas, porque entonces es para hacer una atención nacional, y pocos servicios de psicología gratuitos y suficientes para la población. Cuando tenemos más solicitudes, entonces los servicios de psicología públicos son menores. ¿Cuál es el mensaje que le envía a los venezolanos? Porque también hay algo que yo siempre he querido preguntarle a los especialistas: ¿por qué el venezolano no acata normas, no acata leyes? Por ejemplo, si uno va a un banco y te dicen no agarra el celular, lo hace, y ahorita se ha visto más. Entonces siento que hay como un desorden mental en el venezolano por todo, entonces tan agresivo. Claro, esa es una pregunta muy difícil para el minuto que nos queda, ¿verdad? Pero tiene que ver también con elementos culturales y lo que nosotros llamamos la viveza criolla, que no es nada más del venezolano, es un rasgo de América Latina. Cuando no funcionan las instituciones adecuadamente, tú empiezas a desarrollar otros comportamientos para llegar a tu objetivo, y además, si no hay sanción, entonces se refuerza esa viveza de no acatamiento de las normas, y que jugamos también con un pensamiento mágico: a mí no me va a pasar, y resulta que sí, que todos estamos expuestos.
Y el mensaje para las personas que se puedan sentir mal o que estén afectadas por la crisis país o por la pandemia, ¿qué le recomienda? Que ha traído una dimensión psicológica muy importante que debemos atender, que no podemos dejar de lado lo psicológico. Busque ayuda especializada, converse, escriba por las redes a algún especialista que le parezca interesante, que seguro lo va a orientar, y no sufra solo. Este es el momento de la solidaridad. No sufra solo. Si usted tiene pensamientos recurrentes, si no descansa, si la preocupación es el estado emocional que predomina, busque ayuda profesional. Yorelis, muchísimas gracias, muy importante y valioso tu aporte para nosotros porque vivimos tiempos difíciles, sabemos que Venezuela todo el tiempo está convulsionada y nosotros también queremos aportarles a ustedes ese granito de arena de que entiendan que todos en algún momento necesitamos ayuda. Así es. Gracias por acompañarnos en Impacto Venezuela, a toda nuestra audiencia muchísimas gracias por acompañarme todos los domingos. Recuerden que tenemos una plataforma web disponible para ustedes, www.impactovenezuela.com, nuestras redes sociales @ImpactoVE. Yo soy Mildred Manrique, nos vemos el próximo fin de semana.